Bien, decíamos en la introducción entonces que, bueno, básicamente durante la década del 60 y del 70, ¿no? Se produjeron grandes pujas entre sectores y clases sociales que se fueron agudizando a finales de la década del 60 y a principios de la década del 70. El autoritarismo, para decirlo de alguna manera, fue redoblando, ¿no?, la apuesta a través de una lógica excluyente frente a la resistencia de los distintos sectores sociales. Y podríamos decir que esta disputa encontró una resolución dramática en marzo de 1976 en nuestro país, donde el terrorismo de Estado puso fin al gobierno constitucional en ese momento de Isabel Martínez de Perón, que se encontraba, podríamos decir, hackeado por conflictos políticos y económicos, y de alguna manera podríamos decir que el 76 se considera como el cierre de un ciclo que dio lugar a la experiencia de un trauma social que gravita como herida aún, ¿no?, en el tejido social argentino. Durante esta época en la que, bueno, nuestro país entre 1976 y 1983 se definió como la época oscura, la época de la dictadura. Bueno, es evidente que la educación fue uno de los eh, espacios, ¿no es cierto?, donde las formas de intervenir, participar y debatir, bueno, sufrieron alteraciones altamente significativas. Algunos autores, como Pablo Pinó, habla de la dictadura como aquel elemento que representó el principio del fin del modelo educativo, ¿no?, que de alguna manera hasta 1976 había, con sus más y con sus menos, había conservado algunos rasgos distintivos. Algunos de ellos básicamente tenían que ver con la principalidad del Estado como garante del derecho a la educación, un sistema educativo altamente homogéneo que garantizaba el acceso gratuito y la promesa de ascenso social a través de la escolarización a los sectores populares, ¿no?, y que evidentemente por esas mismas razones la dictadura identificó al sistema educativo como también un área de intervención privilegiada en la cual se había difundido a través de la escuela, ¿no?, como el ámbito educativo, digamos, había sido el espacio por el cual el virus de la subversión se había difundido. Es así entonces que de esta manera el modelo autoritario trató de intervenir para reponer los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino. Es decir, de alguna manera vino a proponer un nuevo proyecto que, si bien no supuso un conjunto homogéneo de políticas, tampoco implicó novedades, digamos, o una serie de iniciativas novedosas. En realidad, bueno, las Fuerzas Armadas, pero también la sociedad civil y los grupos económicos concentrados, entendieron que bueno, estos cambios dentro del sistema educativo, para llamarlo de alguna manera, como la cultura del terror, la movilización y la infantilización, servían, y complementariamente con una burocracia estatal importante, servían para controlar, para censurar y erradicar todo evento o hecho cultural que cuestionara los preceptos morales que se querían inculcar, ¿no? De allí la prohibición, censura de publicaciones, de canciones, obras de teatro, etcétera. Es evidente que una de las grandes molestias tenía que ver con la difusión de todo lo que serían las teorías de la pedagogía de la liberación o de la filosofía de la liberación que estaban en boga a finales de la década del 60 y principios del 70, y que obviamente recorrían los espacios educativos tanto de la universidad como de los otros niveles también del sistema. Bueno, a grandes rasgos el modelo económico que
complementó o que se impuso en esta época, pues no podemos, de alguna manera, no podemos hablar de educación si no tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, los procesos socioeconómicos que acompañan y que contextualizan esto. Podríamos decir que veníamos de gobiernos peronistas y desarrollistas que habían privilegiado de alguna forma el desarrollo industrial como eje del crecimiento social y que favorecían a la y que favorecieron básicamente a la organización del movimiento obrero y al fortalecimiento de las diferentes instituciones, ¿no? Que se preocupaban por garantizar inclusión social, pero también por el estándar de vida de la población a través de leyes sociales, ¿no?, de mecanismos de protección económico también para sus trabajadores. Bueno, podríamos decir que la dictadura va a imponer, ¿no?, una nueva política que va a tener que ver con aspectos, bueno, políticas neoliberales, ¿no?, donde el mercado va a aparecer entonces como el mecanismo de asignación de recursos, y va a haber un gran fortalecimiento del capitalismo financiero, los sectores económicos concentrados, nacionales, pero también extranjeros. En relación a las tendencias político-pedagógicas, el sistema educativo pasó por un proceso o se vio en el medio de un proceso de reestructuración profunda. Los criterios, podríamos decir, y valores, tanto elitistas, ocurantistas, eficientistas y autoritarios, se complementaban y articulaban en función de dos concepciones políticas educativas, ¿no?, que tenían que ver con en principio, una educación pública que se debía ser reorganizada en base a los preceptos de la Iglesia Católica, pero también una educación pública que debía ser reestructurada privilegiando el rol subsidiario del Estado. Bueno, de alguna manera el diagnóstico que se había hecho, o los diagnósticos previos, ¿no?, que se habían hecho durante el 1966 y 1973, hablaba de una, ustedes recordarán que lo trabajamos en la clase pasada, a través de lo que se llamó la teoría del capital humano, la teoría de la educación, de la inversión en educación, ¿no? Decíamos que la educación hablaba de que era una inversión rentable, que los recursos debían incrementarse y que debía estimularse la acción del sector privado. Esto, bueno, que se produjo en nuestro país bajo el gobierno desarrollista, se vio después, digamos, estaba bajo esta teoría que cuanto más invirtieran en la educación, esto iba a impactar directamente en el desarrollo de los países, ¿no? Entre 1973 y 1974, lo que se llamó el plan trienal del 74 al 77, ¿no?, del gobierno peronista, ponía la educación como un derecho social indispensable que el Estado debía garantizar, adjudicando, digamos, de manera preferencial recursos, ¿no es cierto?, del sector público. Bueno, decíamos entonces que estas tendencias político-pedagógicas, ¿no?, se reforzaron durante la dictadura, se reforzaron a través de, podríamos decir, tres estrategias. Las estrategias fueron la militarización, la descentralización y la subsidiariedad. Con respecto a la militarización del sistema educativo, bueno, los rasgos autoritarios, el verticalismo, la distancia entre la cultura escolar y la cultura extraescolar, pautas de control ideológico, pruebas de ingreso, ¿no?, a la docencia y promoción a los cargos superiores, persecución física, por supuesto, e ideológica, docentes cesanteados, docentes desaparecidos, una idea de control desde la vestimenta hasta lo que hay que leer, que ahora lo profundizaremos, ¿no? La descentralización, bueno, podríamos decir que el gobierno en 1978, a partir de la ley 24.049, transfirió las escuelas primarias
es decir, transfirió todas las escuelas primarias nacionales a las provincias. Este hecho marca, de alguna manera, el comienzo de la fragmentación del sistema educativo, más que el comienzo, la profundización. Como ustedes saben, esta segmentación, lo vimos en los textos de Tiramonti, comienza a producirse a partir de la década del 60, ¿no? Cuando los sectores medios, podríamos decir, abandonan las instituciones públicas, básicamente las instituciones educativas, las instituciones de salud, y también Tiramonti lo ejemplifica también los lugares de veraneo, ¿no? Porque estos son los espacios que ahora son ganados por las clases populares. Podríamos decir entonces que esta descentralización, el Estado Nacional se queda sin escuelas, sin docentes y alumnos. Bueno, esta descentralización no está ligada ni complementada con recursos, por lo cual esto comienza a fragmentar o profundiza el sistema educativo en tanto y en cuanto las provincias, de acuerdo a sus realidades, pueden hacerse cargo, como pueden, de estas escuelas, el salario de los docentes y las necesidades de los alumnos. Por supuesto que la implementación del principio de subsidiariedad entendía que el sector privado promovía el derecho a enseñar por sobre el derecho a recibir educación, ¿no? Esta había sido una demanda, ¿no?, fundamentalmente de la Iglesia, que promovió la privatización de la educación y obviamente con la consecuencia de un desfinanciamiento de la educación pública. Es así como entonces las universidades fueron aranceladas, algunas clausuradas, como la Universidad de Luján, y miles de docentes cesanteados a través de un modelo excluyente, ¿no?, que también expulsaba a los sectores y excluía a los sectores populares. La pedagogía, para decirlo de alguna manera, que se utilizó fue una pedagogía personalista, ¿no?, que retomaba el concepto de verdades eternas, los dogmas religiosos y el pensamiento tradicional. El Estado estaba en una situación de permanente sospecha, ¿no?, por lo cual ejercía el control ideológico a través de la censura y la persecución. Y por supuesto, este sentido de militarización, descentralización y subsidiariedad, o estas tendencias, ¿no?, se articularon y actuaron desde el plano institucional a través de dos estrategias que pasaron a ser las nuevas prácticas. Estas fueron las estrategias represiva y discriminatoria. En el caso de las estrategias represivas, esta tenía que ver con los grupos tradicionalistas que reclamaban valores perdidos como el rigor, el orden, la disciplina, que se habían perdido, digamos, básicamente, según ellos, por los cambios culturales que se habían, de la década del 60 y 70, ¿no? El concepto de educación popular, las ideas de la pedagogía de la liberación, la concepción asimétrica en la relación docente-alumno, el establecimiento de vínculos dialógicos, etc. ¿Cómo se puso en acto esta práctica o esta estrategia represiva? A partir de la censura, del control del uso de palabras, no se podía, además de Perón, no se podía decir proletariado, liberación, explotación. Había modos correctos de comportarse al aire libre, modos de vestir en la escuela. Aquí en la Filmina no son militares, son alumnos de la secundaria, de las escuelas públicas, que así se vestían, ¿no?, con pantalón gris y saco azul, zapatos. No se podía ir de zapatillas a la escuela, no se podía usar jean, las mujeres no podían ir pintadas, lo usaban guardapolvo blanco. Bueno, se suplantan materias como ERSA por materias como formación moral y cívica, y los docentes se les instruye básicamente para perseguir e identificar elementos subversivos.